Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, wine lovers del mundo. Volvemos en este segundo programa de la quinta temporada de Vino entre Amigos. Y hoy vamos a disfrutar de una bodega muy especial que yo he conocido este verano, que estuve conociéndola, visitándola y me gustó tanto. Y además, la persona que está detrás de este proyecto es tan re buena persona que además en cuanto le dije, oye, ¿tú grabarías? Me dijo, pues claro, avísame con tiempo y lo preparamos. Y así, sin querer, aquí estamos, vamos a conocer una bodega que está, podríamos decir que está en la Manchuela, pero no está en la Manchuela, es la bodega María de la Recueja, porque es una bodega que podría estar, pero por decisión propia, decide que lo interesante son los vinos que puede hacer, los que puede compartir, y si para eso tiene que salirse del corsé que una denominación de origen, pues lo importante es que el vino está muy bueno y que la experiencia de enoturismo es fantástica. Así que bienvenida María, esta es tu casa. ¿Qué tal estás? Preséntate. Hola, muy buenas tardes. Nada, pues es un placer, la verdad, estar catando con todos vosotros esta tarde y sobre todo que se reconozca el proyecto, puesto que es muy pequeño, acaba de empezar y estoy segura que gracias a vosotros lo vais a catar a ver qué os parece, pues esas opiniones siempre cuentan y nos hacen crecer. Bueno, lo importante es aquí es disfrutarlo, de esta cata, de esta tertulia, porque al final esto no deja de ser, como dice el nombre, vino entre amigos, es disfrutar de lo que, de esta pasión que nos une a todos, y porque cuando nosotros disfrutamos, creo que la gente lo coge y lo transmite y le traen ganas de, pues eso, pues de probar cosas diferentes, porque al final el verdadero wine lover se sale del sota caballo y rey, y eso es lo que vamos a intentar descubrir, que hay más posibilidades además del sota caballo y rey. Y bueno, conmigo pues está mi equipo. Hoy la verdad es que parece que soy un hombre rodeado de damas. Es un hay mi francesa favorita, Rose Michelle Benchadon, fundadora de la web cocinafrancia.com, que es una cronista gastronómica especializada pues en la cocina francesa, pero realmente es que sabes de todo. Bueno, ya sabes, ratón de biblioteca, cuando empiezas es un no parar, te gusta todo, de todo, ¿eh? Ha sido jurado internacional en diferentes concursos de vino, directora de varios eventos gastronómicos, y podéis encontrarla, como ya he dicho, en su web, que es cocinafrancia.com, pero si queréis contactar con ella y ver sus contenidos, pues en Twitter, aunque dice que no le gusta últimamente tanto, pero bueno, es @cocinafrancia, pero sobre todo, donde vais a encontrar muchísimo contenido interesante es en su canal de YouTube, que buscáis Cocina Francia y la vais a encontrar facilísimamente. Y también me acompaña pues Elena, que es periodista, directora del blog de Yummy Bull, que además es consultora especializada en pequeños productores. ¿Le das a todos los palos? ¿Solamente el vino, gastronomía? ¿A qué te dedicas, Elena? También gastronomía, pero bueno, estoy más centrada en el tema de vino últimamente. Pero sí, también escribo sobre restaurantes. De hecho, me interesa también mucho, siempre cuando escribo, el enfoque vino en el entorno del restaurante, el tema de... Ahora se dice armonía y me gusta maridaje. Me parece que es más concreto y de más información. Armonía es más... un poquito menos concreto, no más ambiguo, y a veces que me gusta mucho un poco pues enfocar el tema de restaurantes relacionado con el vino, pero sí en estos momentos sí que estoy más centrada en tema de pequeños productores y viñedos, y que estoy encantada de estar aquí con María. No conocía su proyecto y estoy deseando ya pues probar su vino y que nos cuente. Y en cualquier momento nos hacemos una escapada a conocerla en persona, ¿eh? Yo encantadísima de que vengáis a verme. Bueno, la web de Elena es para todo aquel que quiera estar informado sobre sus publicaciones, de Yummy Bull, o en español sería La Vaca Sabrosa. Eso es. Y en X también es de Yummy Bull. Uh-huh. Vale, pues por si acaso me presento, que ya me conocen casi todo el mundo. Soy David Vázquez, gastrónomo, viajero, ingeniero y enólogo. Me gusta disfrutar la vida y me gusta la comunicación. Callarme es muy difícil. Así que tengo que tener pues varios medios digitales: destinocastillaleon.es, destinosabor.com, La Mesa del Conde, y por supuesto todos estos son un proyecto que hacemos de forma conjunta, Wine Inspirers, y estos proyectos es Vino entre Amigos, que estamos pues en las principales plataformas de podcast y video podcast, sobre todo pues en iVoox, donde nos podéis encontrar, pero también en
en otras plataformas de podcast, estamos ahí. Algunas las hemos buscado nosotros, otras nos han buscado nosotros. Y si queréis contactar con nosotros, winespiders@gmail.com. Y así, sin más, pues vamos a conocer lo que es. Yo creo que empezamos por la Recueja, que es un pueblo que es muy bonito, pero que está entre dos pueblos muy emblemáticos por estar en una zona tan curiosa como que es las hoces del río Júcar, que es Alcalá del Júcar y la Jorquera, que es dos pueblos. No sé si, por lo menos Alcalá del Júcar está dentro de los pueblos más bonitos de España. La Jorquera no estoy seguro, pero merecía estarlo. Sí, desde luego que yo creo que todos los pueblos del entorno deberían estarlo, pero bueno, siempre hay alguno que destaca y Alcalá del Júcar está considerado de los pueblos más bonitos de España, además que es de los pueblos más turísticos de la provincia de Albacete y lo tenemos a apenas 10 minutos. Sí, pero es que además la carretera que une estos dos pueblos tan maravillosos, siguiendo el río Júcar, las hoces, que bueno, es una carretera que además este verano la han estado rehabilitando, con lo cual está muy cómodo, ya hay no excusas para no visitarlo. Sí. Son dos pueblos muy bonitos, pero es que en el medio no, a mí no me pareció, a ver, no nos dio tiempo a verlo todo de la Recueja, pero a mí me pareció un pueblo que es bonito también. Bueno, para mí el más bonito de todos. Hombre. ¿Qué voy a decir yo? Pero desde luego que sí, porque es un pueblo que está muy escondido, que hay mucha gente, o sea, a partir del enoturismo, que han empezado a conocerlo y dicen, jolín, he pasado un montón de veces por la carretera y no me he metido dentro y no me he dado cuenta un poco de la maravilla que teníais aquí escondida. Al final, toda la vegetación, todo el entorno es prácticamente el mismo, lo que pasa es que Alcalá del Júcar y Jorquera eran las villas más importantes y la Recueja se funda un poco como una zona de paso entre ambas villas. Entonces al final, pues bueno, esto se queda un poco más en el olvido y las otras cogen más nombre. Pero bueno, que la Recueja tiene, ya te digo, un paisaje que es brutal, sobre todo ahora en otoño es increíble. Bueno, yo estuve visitándolo, pues sería a finales de julio, y la verdad me pareció impresionante el sitio. Es que sobre todo queda como, bueno, es que todos estos pueblos que están en la ribera del río Júcar quedan un poco escondidos, ¿no? Porque al utilizar las propias hoces del río, pues tú vas desde la carretera de la meseta y no ves nada. Y de repente, sorpresa, tienes ahí unos pueblos escondiditos y son auténticas maravillas. Sí, desde luego que sí, porque nadie se imagina qué va a haber abajo cuando bajen las cuestas. Bajan las cuestas y de repente te lo encuentras y encima que tenemos el río, desde la bodega tenemos una terraza maravillosa. Yo siempre digo que si alguien se trae la caña de pescar y la echa, puede pescar perfectamente los peces porque estamos a apenas 5 metros del río. Entonces, yo creo que eso lo hace ya maravilloso. Sí. Calidad de vida. Sí, desde luego que sí. Yo no tengo esos problemas de aparcamiento, de tráfico, no. Eso no va conmigo. Bueno, yo tuve la suerte de poder aparcar literalmente a la puerta y, o sea, si daba 2 pasos me caía al río, o sea, literalmente. Joder. Sí, o sea, es una calle donde puede aparcar un coche a un lado y pasar otro carril. Ahí tienes la ribera y... La verdad que accesibilidad a tope. O sea, hay otros pueblos, por ejemplo, como Alcalá del Júcar y Jorquera, que tienen menos accesibilidad que la Recueja, pero nosotros como estamos justo al lado del río, que es la parte como más llana, pues hay mucha accesibilidad. De hecho, para venir a la bodega no hay ningún problema con cualquier tipo de coche, o sea, que pueden venir como quieran. Además que la bodega luego está accesible. Sí, pero bueno, tu bodega por esa posición en la que está, la has tenido que adaptar al terreno. O sea, realmente es la bodega la que se adapta a las circunstancias del terreno, porque tu bodega es una bodega en altura. Las grandes bodegas siempre se expanden a lo ancho, pero la tuya necesariamente tiene que adaptarse al terreno existente y lo hace en vertical. Sí, claro, cuando la creé tenía 100 metros y en 100 metros tengo que hacer todo lo que tengo en la cabeza. Entonces había que diseñarlo de alguna manera para que fuésemos creciendo en lugar de alargándonos hacia arriba. Eso está muy chulo. La idea es trabajar por gravedad, puesto que la Recueja tiene pendiente, es un pueblo que tiene pendiente, y justo los 100 metros dan a 3 calles diferentes, entonces hay varias alturas. Entonces, la parte por la que entra la uva es como la parte media, la parte de arriba es la parte de las visitas y la parte de abajo la zona de elaboración. Oye, ¿y los viñedos también están como
por escaleras o...? No, En los viñedos se manteles. encuentran en la parte alta del pueblo. La parte de abajo, a ver, la Es una meseta, es que no tengo ni idea. Como No, una mira. meseta, ¿no? No, esto es, bueno, no sé si situáis, que como siempre dicen, Albacete está en llano, ¿no? Pues tal cual, o sea, todo lo que es la provincia, Manchuela, todo está en llano. Lo que pasa es que la Manchuela la bordean dos ríos, el Júcar y el Cabriel. Nosotros estamos justamente en el río Júcar y claro, para llegar al río pues hay que bajar hacia abajo. Entonces, el río lo que ha hecho es como una hendidura en esa llanura, entonces bajan los metros y abajo está el río, ¿vale? Pero justamente todas esas laderas son, bueno, la piedra es hipercaliza, entonces no hay cultivos en las laderas. En las laderas solamente tenemos vegetación de pinos y monte bajo. Luego en la parte del río, que también hay una zona cultivable, se dedican a las huertas, sobre todo para consumo propio. Bueno, guardando la distancia, podríamos hacer un símil de que sería un mini Cañón del Colorado. Dentro de una gran meseta, el río ha ido haciendo su camino y profundizando, y a lo mejor pues sí que puede haber 100 y 200 metros de desnivel entre la meseta y el río. Sí, hay un montón de desnivel. Solo que evidentemente, bueno, es una fortuna, ¿no? Tener el viñedo arriba, porque es más fácil bajarlo que subir. No, desde luego. Y luego también un poco al estar arriba, esas humedades que tiene el río no las tenemos tanto. Sí que es cierto que nosotros tenemos más enfermedades que los que están en el centro de la Manchuela, porque claro, nosotros tenemos más humedad que el resto, pero si estuviese abajo sería imposible cultivarla con el concepto de viticultura que estoy trabajando. Claro. Al final, mínima intervención, intentar echar los productos los justos y necesarios, todo en ecológico, y entonces claro, cuando tienes esas humedades es muy difícil tener un viñedo así, tienes que estar constantemente tratando, y nosotros prácticamente pues podemos hacer a lo mejor 2 tratamientos de azufre al año. Pero yo entendí en la visita que al final la finca donde sacas la uva es la finca La Rabera. Sí, La Rabera es el paraje. El paraje. El paraje donde se encuentran los viñedos. Sí, La Rabera es el nombre del paraje donde se encuentran los viñedos de mi padre, que es el agricultor de toda la vida, porque hoy vamos a catar raíces de Alcalá, que esa creo que tú no la has probado. No es una probado, pero bueno. Sí, ya es la tuya. Y pues ahora me siento obligado a ir otra vez a hacerte una visita. Sí. Claro, es que ahí viene un poco la diferencia, ¿no? La primera gama es Rabera con B, porque son esos viñedos que el agricultor es mi padre toda la vida y las tiene en ese paraje. No tienen otros parajes, pero a mí, personalmente, para elaborarlo yo no me gusta. El que me gusta es este de La Rabera, porque tiene mucho canto, mucha piedra, es muy mineral, entonces a mí me encanta esa zona y es donde elaboro los vinos. Lo que pasa que, bueno, a mi madre, que no es la agricultora, pero por herencia, le toca una parcela. Y mi madre es de Alcalá del Júcar. Alcalá del Júcar se encuentra a 10 kilómetros de La Repuja. Pero el suelo cambia completamente. Aunque sigue siendo calizo, porque está en la misma hoz del río Júcar, esas parcelas tienen más arcilla. Entonces, al tener más arcilla, son vinos como un poco más pesados. Entonces, por aquel entonces, mi abuelo plantó tempranillo, que era la moda, ¿no? Vamos a plantar tempranillo en toda España como si funcionase. Entonces, claro, cuando yo me quedo con el proyecto, con las viñas de la familia, empiezo a analizar todos los suelos y todas las uvas que tenemos. Porque antes lo que hacía mi padre era coger las uvas y venderlas a la cooperativa pertinente, ¿vale? Lo que pasa es que un poco al quedarme yo con la explotación, pues decido darle una vuelta, porque yo no me he presentado, pero yo soy ingeniera agrícola y enóloga, pero sobre todo agricultora de corazón. Y ahí es donde nace mi proyecto realmente. Al mamarlo desde pequeña, que no podía dejar que esas viñas se quedasen en el olvido. Entonces, al empezar con un poco, darle una vuelta un poco más técnica a la plantación, me di cuenta que la tempranillo no funciona en esa parcela. Esa parcela necesitaba algo que fuese un poco más fresco, el tempranillo llegaba prácticamente sin acidez, agotada. Entonces, al final también era una viña transformada, o sea, del vaso, mi padre la subió a espaldera, ya le dio una paliza brutal, vamos, que estaba fatal. Entonces decidí hablar con ellos y digo, si queréis que me quede la parcela, todo lo demás se queda como está, pero esta parcela hay que arrancarla y hacer una plantación nueva. Y esa fue mi primera plantación. Conjunto con mi padre, de ahí raíces de Alcalá, porque la parcela está en Alcalá del Júcar, la silueta, si quieres enseñar la botella,
es de una mujer, que es un homenaje a mi madre, porque la parcela es suya. Y luego dentro, en la parte de arriba, está como Alcalá del Júcar y en la parte de abajo está la Recueja, que es la fusión de mis padres, que mi padre es el que me ha ayudado a hacer mi primera plantación. O sea, la parte de arriba de la silueta es Alcalá y la parte de abajo es la Recueja. Exactamente. Con el Júcar, qué bonito. Sí, y esa es una etiqueta preciosa, ya lo explicamos, una maravilla. La etiqueta es muy chula y luego además es que de ese, a mí me encantó tanto la variedad, me encanta la garnacha tinta, la plantamos y me gustó tanto ya su primera vendimia que está elaborada y esa es su primera vendimia. Porque, ¿en qué año lo plantaste? Eso lo planté pues hace 4. No, fíjate, es muy nueva. Claro, es súper nueva. Esa es su primera suba, sus primeras uvas ya las elaboré. Sí, y te quería preguntar, porque a veces cuesta el tema del cambio de generación, cuando tú le cuentas a tus padres que quieres hacer algo nuevo, algo diferente, ¿te pusieron problemas o les pareció estupendo? Pues, a ver, todo esto empieza porque yo tenía mi trabajo y trabajaba para un grupo de bodegas y estaba tan feliz. Lo que pasa es que mi padre le daba lástima que se iba a jubilar y no había un relevo generacional. Entonces, toda la vida hemos vivido de la agricultura en casa y a mi padre, qué lástima, tú trabajando por ahí a la gente, haciéndole pinos. Dice, y lo nuestro, a ver qué vamos a hacer ahora, se va a perder. Entonces, fue un poco por lo moral, mi padre sabía dónde me iba a dar. Entonces, yo mi primera y segunda añada, que es 21 y 22, no tengo bodega todavía, y en el garaje de mi casa compro 2 depósitos y una prensa y empiezo las primeras microvinificaciones, para saber qué tipo de uva teníamos. O sea, yo más o menos me imaginaba lo que íbamos a tener, pero no iba a dar el paso sin saber que el producto que teníamos realmente merecía la pena. Entonces ahí empieza un poco todo. 21-22 empiezo eso y ya le digo a mi padre que me gusta lo que hay, que me voy a quedar con las viñas y entonces le digo que voy a hacer una bodega. Y dice, mira María, esto yo no es lo que te había dicho. Que te había dicho que tú te quedases con las viñas, pero no que hicieses una bodega. Y digo, mira, yo no puedo entender esto si no es transformando el producto. Entonces ya me lo quedé y al principio estaba loca, qué necesidad había, si lo llegan a saber no me dicen nada y ahora están muy contentos, la verdad. Qué bien. Sí. ¿Por qué elegiste? Sé que está introducida la uva Macabeo en Castilla-La Mancha, pero ¿por qué la Macabeo? Mira, pues además la Macabeo es una variedad que se comporta súper bien en nuestra zona y es la única variedad blanca que tiene mi padre. Entonces, al final empecé a elaborar. Ya estaba. Vale. Yo solamente elegí de variedad la garnacha tinta. Antes ya teníamos la Macabeo y la Monastrell. Es que os habéis adelantado, porque la colación de esa pregunta es: ¿y qué pinta una Monastrell? Vale. Sobre todo teniendo en cuenta que no está autorizada y por lo que no calificas dentro de DO, y como yo he dicho, si tú haces unos vinos de calidad y los tienes vendidos, a freír puñetas las DO. Sí, bueno, a mí me han puesto más problemas por otras cosas que por la variedad. Siempre he ido un poco revolucionando, no me aceptaron nunca muy bien. Así que decidí dejar de discutir con todo el mundo y hacer lo que me diese la gana, que era lo que tenía pensado. Entonces, yo siempre he trabajado desde el principio la Macabeo en blancos y la Monastrell en tintos. La Monastrell no es un poco raro, pero claro, nuestro clima no se corresponde al que describe Manchuela, ¿no? Manchuela de centro Manchuela. Yo al final estoy en un pico que no tiene nada que ver con eso. De hecho, la diferencia de grados desde la Recueja a lo que sería la parte de más para arriba de la llanura es una diferencia de 4 grados. En verano hace 4 grados más cálido y en invierno 4 grados más frío. O sea, imaginaros, no tiene nada que ver con eso, se cambia totalmente. Entonces, mi padre y mi abuelo, hace ya 30 años, vieron que la variedad Bobal se nos helaba. Se nos helaba y no teníamos producción ningún año. Entonces, lo hablaron y decidieron hacer unas plantaciones nuevas y cambiar la variedad. Y se asesoraron con un técnico que a mí me hubiese encantado conocer porque me parece que le dio una solución buenísima, que era plantar la variedad Monastrell. ¿Por qué? Porque la variedad Monastrell brota más tarde que ninguna, con lo cual esas heladas que vienen prontas las eliminamos porque la Bobal es muy sensible al frío. Y luego hace mucho calor. Entonces la Monastrell está en su salsa. De hecho, este año, que ha sido un año súper caluroso, han llegado muchas variedades de blanco y son calientes, y la Monastrell ha venido con un equilibrio que dices, vamos, el año para ella ha venido, o sea, ha sido increíble. Muy bien.
La verdad es que es sorprendente lo bien que se comporta. Y a la gente lo que le sorprende es que haya una Monastrell en Manchuela. Sí, la verdad es que sí, porque la Monastrell la tienes muy asociada a Valencia, Alicante, a las neos de Murcia, pero sin embargo, esta está, pues a lo mejor será la Monastrell más del interior. Yo creo que sí. Bueno, no sé si hay alguna más. Conozco gente que tiene Monastrell, pero que no la elabora. A mí me parece que es súper diferente a la Monastrell de Murcia y a la Monastrell de Alicante. Porque si nos ponemos a catar Monastrelles de Murcia, tienen como un perfil a lo mejor más caliente. Si nos vamos a la Monastrell de Alicante, es más salino. Y luego nos vamos a la de centro y para mí como que tiene una golosidad diferente a las otras dos. De la Monastrell yo creo que si pules bastante el tanino te da una sensación dulzona, quitando con que mis vinos, por ejemplo, ninguno tiene azúcar, pero da esa sensación de la misma variedad. Bueno, y si queréis empezamos para ir intercalando, hablando de vinos. Empezamos por la gama que tú prefieras, María, de lo que ya has presentado. Yo haría lo mismo que hiciste en esa experiencia de enoturismo. Vale. Empezaste por los vinos más convencionales de la zona y luego más derrapes que son fantásticos. Vale, pues si queréis, como tenéis raberas con B, podemos empezar el blanco y el tinto y luego cuento un poco lo que son los punkis y vamos a raíces por último, que es lo último que ha salido. Perfecto. ¿Vale? Venga. Pues el Ravena blanco es el que tiene Michelle, ¿verdad? Sí. A ver si se ve, que lo tengo aquí metido fresquito. Sí. Qué bien. A ver, yo tengo que decir que haciendo el vídeo de la experiencia de enoturismo, me costó, porque tenía que meter a veces el detalle de la foto para ordenar las fotos para que fueran vino, botella. Porque la verdad es que a ver, el diseño es muy bonito, pero es que se parecen todos demasiado. Hay que estar pendiente y lo que marca, que no lo has dicho, es el color del lacre. Mira, el mío es verde. Sí, y el suyo es amarillo. Y el tuyo, que es de tinto, es amarillo. El lacre también es una decisión, digamos, porque es más respetuoso que tanto aluminio o por lo dejamos para luego. Vamos a catar primero No te preocupes, Michelle, aquí ya sabéis que no hay un orden establecido, pero venga, vamos a ver el vino que así también voy bebiendo yo al mismo tiempo. Mira, a mí me ha gustado mucho, ya te digo, se notan las lías y se nota que es muy elegante. Es un vino... Es un blanco macabeo, lo primero, ¿no? Sí, es un blanco macabeo del 2024, según lo reza la etiqueta. Y bueno, que está en la IGP, ¿no? De Tierras de Castilla. Has hecho pocas botellas, lo que tú decías, 2.250, y las viñas tienen 10 años, pero de verdad me ha encantado porque es muy expresivo en nariz, muy expresivo lo que tú dices, y luego es fresco, tiene su puntito floral, pero sobre todo en boca, de repente en boca al principio es como muy casi carnoso, me ha gustado porque tiene ese punto frutado, y según va subiendo la temperatura, porque en la copa ya lleva un rato, me sale la tierra, la mineralidad, la salinidad, o sea, ya me sale lo que hay en las raíces, y cambia muchísimo este vino, es fantástico, pero no te cansas de él, no es un vino que cuando dices que está fuera de temperatura y dices, que se lo tome, no, me encanta, es muy elegante. Y tiene mucha evolución, yo le he tenido... Muy divertido. Yo ese me le bebí demasiado rápido. Sí, a mí muchas veces, algunas veces cuando yo he hecho catas y he hecho el artículo en la web me dicen, eso de divertido no es un atributo para el vino. Digo, mira, si un vino me divierte porque va cambiando, va evolucionando, eso es diversión para mí. Entonces, para mí, en mi entender, es un atributo. Un vino tiene que ser divertido. Pues si es un vino aburrido, dices, menos mal que está el chuletón, o menos mal que está el cocido, puede ser. Porque esto no hay quien se lo tome tal cual. Este te lo tomas tal cual y es una maravilla y lo disfrutas con unos grisinis o nada. Entonces, si un vino es divertido para mí, tiene muchísimo que ofrecer y eso no tiene precio, de verdad que no. O sea, poco más te puedo decir
porque la verdad que como lo acabo de descubrir, Maridaje. no me ha dado tiempo ni de hablar de maridajes, como dice Elena. Es que en francés se dice accord maison, un acuerdo, o sea, un acuerdo entre el vino y la comida, accord maison. Entonces, no te puedo decir, pero bueno, obviamente, de entrada, como tiene este abanico tan amplio, te va desde un arroz de marisco hasta con unas habitas baby frescas, o sea, yo lo veo con muchos platos muy distintos, tanto de verduras como de... un pollo al limón. Esto, vamos, una maravilla. Y ya te digo que te aguanta el sabor fuerte de una paella de marisco, te aguanta bien, o sea, platos de mar y montaña con un conejo, o un arroz con conejo. Ahora es que ya estoy maquinando, porque ya me estoy acordando de lo que he probado al principio cuando estaba fresco y de cómo está ahora, y ya me van saliendo, pero sí que me gustaría haberlo pues trabajado más. Como esto no me lo voy a beber todo, yo a partir de mañana ya voy a empezar a maquinar. Entonces, bueno, yo, si me admites un consejo, yo hice una receta de inspiración italiana, aunque no era italiana. Eran unos espaguetis con una salsa de ricota y gambones, con un toque cítrico, como acabas de decir. Bueno, tú has dicho limón, yo utilicé naranja. Sí. Es fresco, quedaba de morirse, de bueno. O sea, porque tiene un puntito de acidez muy rico y no tiene una mineralidad de que chupes la pizarra, típico más del norte. Que tiene toques al zest del limón. O sea, tú cuando pones, yo en las pastas, voy a publicar en nada una pasta a la norma, y era con ricota, pero claro, la ricota que encuentras aquí es fresca, no es la ricota ya que rayan ellos y tal. Y le puse por encima un poquito de zest de limón, y el zest de limón con la ricota está aquí. Sí. Ya te digo que funciona muy bien, ¿eh? O sea, yo esa combinación la recomiendo. La receta la tengo para publicar, pero no me da tiempo a llegar a esta cata, pero estará en breve. Y bueno, te digo yo que he publicado hace nada cómo hacer la pasta esta de los ñoquis, y la tenía desde febrero y no la había subido. Desde febrero, o sea que... a mí no me preguntes, que con 3 blogs no me da más. No te da la vida ya. Y encima que estás siempre por ahí viajando, que no paras. Que descubriendo todo lo que se pueda. Sí. A ver. Pues mira, ya sí podemos. Y ahora podemos hablar, si quieres, del lacre. ¿El qué? Sí, voy a contar una cosa con respecto al maridaje, porque bueno, yo no sé freír ni un huevo frito, para que lo sepáis, os pongo en situación de mis recetas, con lo cual utilizo muchas cosas que suelo comer crudas o alimentos que van rápido. Entonces yo en la visita de enoturismo pongo la gracia yo siempre digo que descubran no solamente mi vino, sino la manchuela. Entonces pongo 5 productos con cada vino, ¿vale? Son productos de otros productores. Entonces, por ejemplo, el vino de la variedad Macabeo lo pongo con un queso que es un pasta blanda, aquí de una quesería de aquí al lado que la hacen que de queso de cabra, y está muy bueno. A mí me gusta mucho ese maridaje porque como que el queso tiene bastante acidez, pero te mancha mucho la boca, entonces necesitas como algo que te la vaya limpiando para que te siga permitiendo comer. Y yo creo que un vino así con tan buena acidez le va súper bien a ese tipo de cosas que nos manchan mucho la boca, por ejemplo. Sí, efectivamente, te limpia pues el sushi, el foie gras, un buen queso de pasta blanda, eso está riquísimo. Sí, yo creo que es con una cosa así básica que eso va muy bien. Sí. Y bueno, cuando pide entrarnos el hambre a todos. Sí, también. Bueno, voy a un segundo. Voy a intentar proyectar el vídeo. Bueno, si quiere el bicho, si no, evidentemente. Mira, ahí. Bueno, podemos ir hablando. Sí, mira, si queréis que os cuento lo de los lacres. Sí, por fin. Que fue un poco, bueno, cuando empecé con esto, claro, yo trabajaba para otras bodegas y empiezo con mi vino, que es mi vino de garaje, que yo no había dejado mi trabajo todavía. Y conforme iba probándolo, pues en la bodega donde yo estaba, tenían un lacre amarillo pues para cerrar unas botellas, pues cuando mandaban muestras y tal y cual en un caso.
Entonces, claro, yo no podía, con mi poco volumen de botellas, con 1000 botellas que tenía, yo no podía comprarme lacre, tampoco sabía cómo iba a ir. Entonces, como tenían ese lacre amarillo, y mi primer vino fue la Monastrell, la añada 2021, pues eso fue lo que determinó el color de las botellas. Mi color corporativo es el amarillo, pero es una casualidad que empezó porque todo esto empezó un poco de la nada y ahí es donde podía comprar una poquita cantidad. Luego lo que fui haciendo es que los colores los fui haciendo un poco acorde a lo que me inspiraba el vino. Por ejemplo, el vino blanco pues me recordaba un poco más a ese verde, a ese color más claro, entonces pues le puse un verde. Entonces Raveras con B son colores como más amarillo, verde, rojo. Y luego la gama Ravera con V, que son los vinos punkis, esas tienen los colores fluor, que son como ahí más eléctricos. Entonces luego ya empecé a decidir yo mis propios colores, pero el primer color fue el amarillo y fue un poco lo que pude sacar. O sea, un poco lo que me quisieron vender en la bodega. Sí, o sea, que un poco la imagen empezó así de, bueno, la botella, mira, pues te podemos vender esta botella, que es la que tenemos para muestra, y este poco de lacre, y un poco así empezó. Muy bien. Sí, un poco buscándome la vida como buenamente podía. O sea, Bueno, ahora igual, que ahora con 10.000 botellas igual, vamos, no me vende nadie. Con el lacre aunque te hagas famosa, ¿no? Hombre, es un trabajazo, pero lo interesante es que María cuente la máquina, cómo llegó en poder embotellar, a crear tanta botella. Claro, porque mirad, yo en las primeras 1000 botellas, como era en el garaje de mi casa, digo, pues esto cojo yo un cazo, lo caliento en la cocina y los voy haciendo así, claro. Yo vivía con mi madre y dice mi madre, esto olvídate, dice, a mí no me vas a tener la cocina enflascada todos los días de cosas. Y además, la cera a veces se calentaba mucho o se enfriaba mucho. Entonces no se quedaba igual. Y digo, jolín, esto para el año que viene no puede ser así. Y un día depilándome, digo, jolín, si la máquina de cera tiene una temperatura constante. Digo, vale, pues ya está. Una máquina de cera me puedo permitir. Ya me compré una máquina de cera y ahí lo fundo, que tiene la temperatura y claro, todas salen igual, porque todo está a la misma temperatura y él la crea y le va dando vueltas y le va a. Entonces fue un poco, siempre digo que mi bodega está creada desde el ingenio y desde la humildad de llegar a no poder llegar a fin de mes y decir, ahora qué vamos a hacer, hay que hacer esto y hay que inventarse algo para poder llegar a esto. De hecho, tuviste la prensa, porque cuando empecé, claro, yo tenía ilusión y unos ahorros cuando empecé con la bodega, que la bodega la hice en 2023. Y entonces la primera añada fue 2023. Hace 2 añitos. Sí. Claro, es que no tengo nada de tiempo. Hice las 2 primeras añadas, las hice en el garaje de mi casa para ver las pruebas. Fueron esas 1000 botellas y luego 3000. Y ya decidí de forma profesional montarme una bodega en esos 100 metros cuadrados que me dejó mi padre de un corral. Abajo y ahí empecé a hacerlo. Entonces, claro, yo tenía pues mis ahorrillos de trabajar, ya bastante tiempo trabajando. Y cuando hice el edificio me quedé sin dinero. Digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo lleno yo la bodega? O sea, entonces, claro, la maquinaria más cara, como sabéis, es una prensa. Y todo el mundo necesita una prensa. Sí. Y yo no me podía comprar ningún. Y digo, madre mía, esto. Pues tiré un poco de ingenio de que tengo un novio herrero. Y digo, tenemos que diseñar una prensa. Pero tenemos que diseñar una prensa. Entonces, él dice, siempre me estás liando porque siempre tengo con algún invento. Y dice, mira, él se pensaba que yo no iba a ir. Dice, durante el tiempo que nos haga falta, vamos todos los domingos y la hacemos juntos. Tuvimos 6 meses yendo todos los domingos a construirla juntos. Entonces, la prensa es muy chula. No sé si tiene luego alguna foto, la ponemos. Sí, por favor. Es que es un diseño. Sí, seguro que la tiene. Es un diseño propio, que es una prensa vertical. Le pusimos un pistón y la enganchamos a los latiguillos del tractor, porque claro, para aquel entonces yo tampoco tenía herramientas, pero mi padre tiene 2 tractores, digo, pues me tiene que dejar uno. Entonces ahí enganchamos los latiguillos y va bajando el pistón. Además, que los rendimientos, por mucho que le intentamos ajustar y muchos disgustos que nos dio, el rendimiento no sube el 55%. Frente a un 90% que tiene una prensa comercial. De hecho, yo creo que al final es una de las claves del vino. Yo no tengo vinos de segunda. Todos mis vinos son de mosto flor. Porque yo no puedo sacar el mosto que me gustaría. Los rendimientos. O sea que esta es. ¿Esa? ¡Ah! Sí, ahí es que se ve un poco cortada, pero bueno, esto lo que es un carrito. Mira, a ver si se ve un poco para atrás. Es David. Sí.
Lo ha dicho cuando cámara. Gráficas que tengo, no tengo más. Ahí. Mirad, ¿ves? Mira, esa es la parte de arriba, mira, ve bajando. Y entonces esto es, donde está la cesta es un carro. Ese carro se saca, se llena y después cuando está lleno se mete dentro y ya lo metemos y con la palanca esta que tenemos ahí baja el pistón. Pero bueno, a mí me hace su papel, espero algún día poder comprarme uno. Bueno, de momento el resultado son vinos súper atractivos, con lo cual, Sí, pero pues mira, es mucha faena, o sea, es mucho trabajo, es una muerta a cucharilla. O sea, tardamos horas y horas para prensar una prensa. Vale. Para estar prácticamente todo el día. Los días que meto blanco, mi familia dice, se echan las manos a la cabeza porque sabemos cuándo entramos pero no cuándo salimos. Y solo podemos hacer un remolque al día y estamos todo el Y día. eso no te complica porque la temperatura, porque en lo que empieza las primeras uvas a prensarse hasta que termina todo, hay una oxidación, hay un tiempo. Claro, Y aún así, excelente, ¿eh? Y aún así. Sí, pues mirad, el primer vino salió un poquito oxidado. Lo que hemos hecho era como intentar ir mucho más rápido y protegerlo más. Al inicio mucho metabisulfito, porque al final se oxidaba. Es que el primer año se me oxidó muchísimo y tenía que protegerlo. Claro. Luego al final el metabisulfito se va y no pasa nada, pero de entrada había que protegerlo como fuese. Y este año lo que he hecho, porque como ya veía un poco la historia, ya este es el tercer año que he hecho el blanco, he alquilado un contenedor frigorífico y iba sacando la uva conforme la podía meter a la prensa. Ah, muy bien. Sí. Era un poco lo que se me ha ocurrido hasta que pueda cambiar un poco, que la prensa sea más rápida. Claro. Sí, para protegerlo. Pero bueno, cada año es una cosa nueva. Bueno, mira, poquito a poco, pero... Sí, al final del fallo del año anterior, ¿Qué son? tengo que corregir un poco de... Voy a darle a la luz, que me queda sin luz. Sí. sí, al final, pues quieras que no, el mundo de la enología no deja de ser eso, muchas veces el prueba y error. Bueno, ahora tenemos estudios de enología que están bien, pero por desgracia son muy teóricos y donde esté el prueba y error, o sea, yo Pero me quedé la plantación es yo tardé valiente, 5. porque es que te equivocas y pierdes la producción de un año, o sea, que es de valientes, ¿eh? Sí, es muy complicado. Bueno, yo siempre digo que me llaman para un montón de charlas de emprendimiento. Y yo siempre digo lo mismo, digo, no montéis un negocio de vacío, o sea, ir antes, fallarle a otro y que pague vuestros errores. Digo, porque eso os va a ahorrar mucho dinero. Yo hay muchas cosas que no me han pasado porque ya me han pasado antes. Y ahora pues te pasan otras cosas que no lo sabes y siempre eso. Pero cuando te decides ser un poco autónomo, lo mejor es probar antes para otro y después para ti, a ver qué tal. Sí, y además tampoco a la escala. Sí. Porque las cosas pequeñitas se corrigen más o menos fáciles, pero cuando ya empiezas a crecer, Claro. los fallos ya no se corrigen tan fácilmente. Sí, yo lo que me he dado cuenta que no es lo mismo elaborar pequeñas producciones que grandes. Yo antes donde estaba era una fábrica y para nada son los mismos problemas que tiene una bodega grande que una bodega pequeña, y más cuando elaboras en recipientes tan pequeños, porque al final en una bodega grande yo me acuerdo cuando estábamos que se iba algo y no pasaba nada, porque se mezclaba con otros vinos y desaparecían lo que había. Yo lo que sale que no me gusta me lo tengo que beber con Coca-Cola. Hago fiestas con mis amigos, monté la fiesta del copón y me invento vinos espirituosos, ¿sabes? Hay uno que utilizo mucho en verano que es distinto de verano. Cada uno no sabe lo que va a ver, todos me salen distintos, son los vinos que no me gustan, hago fiestas y los tengo que sacar así. Entonces, claro, no es lo mismo vender un distinto de verano, que eso no vale nada, a tener que venderlo por una botella que al final es donde sacas el beneficio. Entonces, Claro. tienes que buscar la vida y ganártela como buenamente se pueda. Bueno, hacer vermú. Claro, el vermú, cuando tienen defectos los vinos siguen estando. O sea, Ya, para hacer un vermú tiene que ser un vino bueno. Ya, bueno. De que el vermú... Puedes enmascararlo, enmascararlo un poco con las especias. Mira, yo he probado cosas y si el vino está bueno, el vermú está bueno. Y si el Eso, vino bueno, eso es normal.
No se puede enmascarar, es mejor bebértelo con Coca-Cola y emborrachar a tus amigos que no se van a enterar. ¿Sabes? Que sacar algo que lo pueda catar alguien y te digan, oye, esto no está bien. Esto espero que lo sepan tus amigos de La Recueja, porque No, si no, no se van a van a decir, enterar hoy, ¿eh? No, sí lo saben. Pero es que además ya se han hecho como las fiestas bastante famosas y no solamente vienen mis amigos de La Recueja, sino que vienen de un montón de gente de alrededor. a ver si vas a tener que hacer vinos de verano porque se hace una fiesta en La Recueja que empieza a crecer, ¿eh? Sí. Ojalá. Señores del Ayuntamiento de La Recueja, no sé si tiene ayuntamiento propio o es Sí, claro. Bueno, pues ahí les dejo una motivación para hacer una fiesta. No, ya Una tengo bastantes historias con el ayuntamiento, no los vamos a invocar. No, vale. No hemos dicho nada, señores del Ayuntamiento, no. Estamos hablando de La Recueja, pero de Estados Unidos, ¿eh? No. Ayuntamiento, tenéis que apoyar a María, porque Exactamente. es muy valiente y que hace muy bien su trabajo, así que hay que apoyarla. Eso es lo que les digo yo. Y además pone el nombre de La Recueja en el nombre de la bodega. Sí, Claro. o sea, mira, fundamental. Por favor, que no os lo imagináis, ayuntamiento. Yo siempre se lo digo, de cachondeo, digo, es que no os estáis dando cuenta. Cuando sea famosa, no solamente seré yo, seré famosa al pueblo. Claro. Y se ríen, dicen, pero tú sabes los problemas que están dando ahora. Porque claro, yo luego corto las calles, bueno, pues imaginaros una bodega súper pequeña que cuando necesito un espacio o algo así, pues tiro de pueblo, ¿no? O sea, yo siento como si el pueblo fuese mío, digo, bueno, pues pongo aquí 4 vallas, montamos una mesa, montamos un catering, hacemos una fiesta o incluso salimos a hacer cualquier faena a la calle. Entonces, bueno, siempre hay algún pero bueno, el ayuntamiento nos quejamos mucho, pero luego me lo permite. Que no les queda otra al final. Bueno, pues pasamos al siguiente vino. Venga, el tuyo, si te parece bien. El mío. Seguimos con Ravera con B. Ravera. Este es el amarillo, el que tiene el lacre amarillo. A ver, yo voy a contar un poco primero la historia de cómo yo le conocí. Y este fue, pues yo estaba visitando La Recueja. Yo no, estaba en Alcalá del Júcar y fui a un restaurante que conozco, que además lo recomiendo, que es el Chato. Y bueno, yo iba buscando otro vino que había de otras ocasiones que había estado, pero es una bodega que parece ser que ha desaparecido, de La Manchola. Porque evidentemente, ya que estás visitando una zona, yo creo que es un pecado beber vinos de otro sitio. Sí. Por muy buenos que sean y por muy buenos precios que tengan, me parece un desprecio que la gente, si va a visitar La Manchola, no beba un vino de La Manchola, o si va a visitar la IGP de Cangas, no tome un vino de Cangas. Bueno, pero eso es un problema también del restaurante, que si la gente solamente le pide Ribera del Duero y Rioja, tiene que entenderlo, ¿eh? Pero eso es un tema importante. Bueno, pero yo iba preguntando y me dijeron, bueno, pues te voy a recomendar un vino y además, como veo que a ti te gustan los vinos, te voy a proponer algo que es diferente, que además no está calificado, pero es de aquí. Y a mí ya con eso me picó. Un monastrell, digo, hostia, pues un monastrell. Pues un monastrell que lo que hemos hablado antes, que no lo tienes identificado con la zona de la Castilla-La Mancha, más bien, que puede haberlo, pero no es algo que te puedas esperar. Y bueno, pues lo catamos con una cena en plan picoteo. Oye, pues ya está. Aquí dije, hostias. Y le pregunté a la gente del Chato que si podía, que dónde estaba esta bodega. Y nos hablaron de ti. Y por la mañana, pues cogí el teléfono y te llamé y te dije, oye, ¿puedo ir mañana? Pues mañana tenemos cata, tal hora. Digo, pues ya está, cuenta conmigo. Hazme un visto en una transferencia, no me acuerdo qué fue. Y digo, vale, ahora mismo. Y ahí nos plantamos y la verdad que fue toda una sorpresa, porque la experiencia fue muy buena. Y así fue como conocí este vino, que de otra forma, pues, y es bueno, ¿no?, que los productores locales tengan un buen feeling con los restaurantes locales y que lo ofrezcan. Porque a veces lo más fácil es decir, mira, yo tengo un Ribera, y mira que yo soy de Valladolid, que debería de tirar por mi tierra, y por supuesto que tiro por ella, pero, coño, es que estoy aquí, quiero probar algo de aquí. Y muy bien, porque por desgracia hay muchos territorios en España en el que directamente no te lo ofrecen porque no lo tienen. Tristísimo, pero... Sí, no, tal cual. Yo lo que pasa es que hago, desde el primer momento que salí al mercado, me di cuenta que vender vino es muy difícil. O sea, que nadie te conoce, nadie sabe quién eres, nadie tiene tu marca.
Y luego encima, los precios de la zona, como son muy cooperativistas y granelistas, las botellas no superan los 3 euros. Y aparecen las mías, que nadie me conoce de nada, con un precio de salida de 10 euros. Yo lo veo un precio normalillo, pero aquí lo veían como, madre mía, esta tía que se piensa, que acaba de nacer y ya está vendiendo los vinos a 10 euros, ¿no? Entonces dije, mira, esto es difícil, voy a intentar hacer un poco patria y voy a ir a todos los restaurantes y se lo voy a explicar y voy a intentar, pero solamente a los restaurantes que vea que pueden hacerlo. Porque es cierto que en mi primer año fui a más sitios, actualmente vendo en pocos, porque son los que respetan el producto. Entonces yo no quiero que el vino esté ahí en una estantería, que no lo sirvan a la temperatura adecuada, que no, porque al final eso no tiene ningún fin. Entonces, los restaurantes que tienen interés, lo tienen, los que no. Y de hecho, el año pasado, que hicimos 7.000 botellas, vendí todo en no turismo y mi zona de restaurantes de alrededor. Pero que prácticamente no salí fuera a venderlos. Uh-huh. Pues bueno, pues si quieres vamos a hacer una pequeña descripción, aunque Bien. yo siempre digo que la descripción de los vinos pues no dicen nada, porque al final lo que importa es más la opinión, las sensaciones que te transmiten, que yo aquí te puedo decir que es rojo picota o que es rojo rubí, y eso no te aporta nada. Pero bueno, vamos a hacerlo como Dios manda. A ver, el color es muy bonito, yo lo tengo que decir, es un rojo rubí, una capa media, y el ribete pues es purpurado, con lo cual estamos hablando que si tiene una barrica va a ser poca o ninguna. A lo mejor, quiero recordar que le tienes un poquito en una tinaja. No, ese tiene un 10% de madera. Bueno, no se la ve aquí, o sea, no llega a No, oxidar. No, es que prácticamente ni se nota, lo hago porque la Monastrell es tan tánica que al final ese tanino a veces puede resultar un poco desagradable para la gente. Entonces lo que hago es que hay un 10% que lo meto en madera, que le redondeo un poco el tanino y le doy golosidad. Pero simplemente es para, o sea, sí, en verdad prácticamente se nota tú porque estás en el mundo del vino, pero la gente al uso prácticamente ni lo nota. No, aromáticamente pues es una fruta roja, o sea, es un tinto muy de manual, ¿no? Con a lo mejor un toque, pues, a violeta, yo diría. Una flor, no es flor blanca, no es la típica ni azar ni más, pues eso, me recuerda, tiene un toque floral, pero no es el típico ni rosa ni violeta, no sé, además es como que el color que la acompaña. Y luego pues ya en boca, es tánico, pero no es agresivo. A eso me quiero referir. Que es un poco lo que dices tú, o sea, si tiene un tanino, está tan pulido por sí mismo que que casi no parece ni una Monastrell. Muy bien, muy goloso, tiene un paso muy suave y yo casi te diría que tiene un peligro este vino porque engancha. O sea, empiezas a beber y te das cuenta que te has tomado media botella tú solo. Sí, yo creo que un poco cuando empecé a elaborar vinos tenía claro que los vinos tenían que tener toda una gama que fuesen bastante elegantes y sutiles. Entonces, claro, al final al trabajar con la variedad Monastrell, que es una variedad que tiene una carga tánica tan alta y ser tan potente, no me quería ir a los clásicos de España, que al final tienes que meterle un montón de madera porque tienen un montón de estructura, porque tienen un montón de color. Entonces, mi inspiración un poco a la hora de elaborar los vinos, sobre todo los vinos tintos, es bastante francesa, donde cuido bastante que sea un perfil muy aromático y muy sutiles en boca. Además, sí, aromáticamente es perfecto, ¿eh? O sea, sí, es que te atrae. Sí, y eso que la Monastrell da un montonazo de problemas. Pero es que desde el primer momento, cuando empecé con el proyecto, imaginaros, mis primeras 1.000 botellas las vendí por Instagram. O sea, ¿quién consume Instagram? Pues gente joven. Al final, la gente joven no quiere tomarse una botella de vino tinto y tener que irse a su casa a echarse la siesta. O sea, no, la gente quiere tomarse unas copas de vino, las que quieras, tranquilamente, hablar, pasar la tarde y no tener que acostarte después de tomarte. Entonces yo creo que eso era un poco lo que me inspiró. Yo creo que eso los franceses lo hacen bastante bien y era un poco cogiendo esa inspiración francesa. Bueno, pero hay que decir que tiene sus 13 voltios. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que en un vino tinto pero no tampoco. Sí, pero a ver, yo ayer estuve en una feria de vinos, de Aragón, y bueno, pues había algunas bodegas preocupadas porque se les iba a los 15 grados de alcohol.
Digo, vamos a ver, si tú tienes una botella, un vino con 15 grados, pero es que está equilibrado de acidez, de tanino. Ya, pero es que Y es redondito. con esa graduación alcohólica es complicado que esté equilibrado. Pero lo consiguen, hay algunas garnachas que a mí me sorprendieron, espectaculares. Borja, ¿no? ¿Te refieres a las garnachas Sí. de Borja? Sí, pero y también el somontano, pero le ocurre lo mismo a los tintos de toro, que yo tengo la broma. Ellos cuando llegan a 15 grados dicen, deja de medir. Sí. ¿Qué más da que tenga 15 que 15 y medio? Sí. Pero si está equilibrado por todo lo demás, sale para adelante. Ahora, si te estuviera demasiado fuerte, que no quisiera, que no fuera agradable, pues entiendo que no quieras. Pero vamos, aquí los 13 no los encuentro. Está es tan ligero de paso, o sea, tan agradable, tiene ese toque tan sedoso, que está muy bueno. Y yo sí aquí sí que voy a, porque además lo publiqué la semana pasada, la receta lo hice con un solomillo a la cosenza, que es una salsa de champiñones. Entonces, ese toque que tiene, que no es muy marcado, pero sí tiene ese toque mineral, que se compaginaba muy bien con el toque de la seta, con lo cual estaba para morirse. Encima un solomillo, pues aquello queda, pues que ahora la ves y dejas de verlo. Qué guay. Qué buen maridaje, la verdad. Yo, por ejemplo, este vino en la cata lo pongo con un bizcocho de chocolate intenso del 85%, porque me parece que el sabor del chocolate intenso con el vino tinto le va súper bien. Y yo creo que este vino, como es que mucha gente, no, yo para terminar, pues algo dulce o un espumoso, yo creo que al final también puedes terminar con un vino tinto con estas características, una copa de vino tinto con chocolate así muy potente le queda súper bien. Sí, la verdad que yo recuerdo ese maridaje muy bueno. Conseguiste una cosa muy difícil en mí, que es que tome chocolate. Bueno, soy rarito, no me gusta el chocolate especialmente, me satura, pero es verdad que yo descubrí que con un vino tinto va muy bien. Sí, a mí me gusta mucho, me gusta un montón. Es un maridaje muy clásico, pero queda muy bien. Sí, sí. Y sencillo. Sí, la gente, pues para terminar, para una comida queda muy bien ese tipo de maridajes. A mí me gusta un montón, la verdad. Pues si queréis, ahora os cuento un poco la siguiente gama, que tengo 2 botellas aquí, que yo en mi casa siempre estoy bebiendo vino. Eso está bien. Lo bueno es que consumas y que además promociones tú de forma interna y sobre todo vas viendo cómo va evolucionando. Porque al final, si te va preguntando, te puedas decir, oye, pues sí, este está bien, date prisa, no lo guardes mucho. Sí, además, bueno, normalmente tomo vinos de otra gente que no míos, pero bueno, casualmente vinieron unos amigos y siempre que vienen amigos míos, pues quieren beber vinos míos. Entonces, bueno, pues los abrí. Y bueno, mirad, no sé si se ven bien. Espera, voy a quitar lo del fondo y así a lo mejor lo vemos mejor. A ver, mirad. ¿Lo vemos? Sí. ¿La imagen? Sí. Mirad, ese es uno. Bueno, esto es Es una lo versión mismo, esa pero con distinto color, ¿vale? Me encanta. Sí, esa es la María Noche. Porque cuando sale al mercado Ravera con B, mis amigos están con el cachondeo de que esa no soy yo, porque claro, lo que simula un poco la etiqueta es que ya que el proyecto es mío, pues que sea una chica joven, viticultora, era un poco lo que le dije a la diseñadora, que era como me veía. Y entonces, claro, cuando saco al mercado y mis amigos que me conocen me dicen, esa es muy modosita, esa no eres tú, olvídate, tal, y empiezan con el cachondeo de que yo no soy Ravera con B, que yo soy Ravera con V, de las raves de música. Porque a mí me gusta mucho salir, bueno, desde ahora que tengo el proyecto es algo menos, pero antes salía muchísimo. ¿Verdad? ¡Qué bueno! Y entonces es Ravera con V porque es la misma chica, pero con la lengua afuera, maquillada, con pendientes. Entonces, bueno, estos son las Ravera con V, son los vinos de autora. ¿Vale? Entonces, siempre hay 1 o 2 disponibles en el mercado, pero nadie sabe qué es lo que va a haber en ese momento, ¿vale? Son ediciones muy, muy, muy limitadas que tienen o técnicas de elaboración o materiales, ¿vale? Ahora mismo, en estos 2 que tenemos, el naranja es un orange wine con tinaja de barro y damajuana de cristal,
que a mí personalmente me encanta porque no es un Orange Wine clásico de estos que pueden resultar incluso pesados, sino que es muy fino, muy elegante, es muy blanco y luego pues tiene esa tanicidad que es muy curiosa en la lengua, que además cuando lo echamos a la copa no es ese naranja potente, sino que está muy limpio al llevar la tinaja y tiene una complejidad aromática brutal por la Dama Juana de Cristal. A mí me parece un vino súper complejo. Y luego tengo este es color verde pistacho, lo que pasa es que aquí no se ve bien, que estos son los dos que están disponibles. Bueno, el pistacho ya no me queda nada. Este es igual que el que hemos probado antes de la Ravera con B, pero con 3 meses de tinaja de barro, para que la gente pueda identificar qué aporta la tinaja de barro y qué no. Porque yo creo que muchas veces están muy de moda los vinos con barro, pero nadie realmente sabe qué aporta el barro, ¿no? Entonces, una forma curiosa de hacerlo es que sean el mismo vino, pero con distintos recipientes donde se conserva. Entonces, claro, el vino no parece el mismo. Yo hago un juego con la gente cuando viene y nadie identifica que es el mismo vino en distintos recipientes. Entonces, es súper curioso, la verdad. Entonces, bueno, actualmente están esos dos, luego salen tintos, pero la gracia de esto es que tengan esos materiales, que son la Dama Juana de cristal, la tinaja de barro y la barrica de madera. O técnicas de elaboración, por ejemplo, hay una maceración carbónica que saldrá no sé cuándo, está el Orange, están ahí varios formatos. Pero es un poco la siguiente gama. Sí, además es muy divertido en la propia cata de la experiencia de enoturismo, pues pudimos tomar ese blanco clásico. Y bueno, acaba de entrar en directo un compañero, Javier Refollo, a saludar. Y luego, inmediatamente después, catamos un Ravera con V, que era igual, pero cambiaba. Y la verdad es que dije, aquí hay gato encerrado. Y lo acerté por casualidad. No te voy a decir que soy un experto y dije, esto es así. Dije, aquí esto a mí me suena que... Y es un juego divertido, ¿eh? Yo la verdad es que lo reconozco que fue un gustazo el disfrutar de esas experiencias de que te están enseñando dos cosas que realmente es la misma, pero con otra. Y ya te pregunté, pues sí, es la misma uva, salida del mismo majuelo y vendimiada al mismo tiempo, pero que uno le ha llevado a una forma y otro a otra. Sí, es súper curioso y la gente la verdad es que alucina con eso. O sea, que cómo puede cambiar tanto un vino, porque claro, al final la tinaja de barro microoxigena muchísimo el vino, porque además son nuevas y claro, pues lo que hace es que precipita mucho la acidez, está más untuoso, es más largo, esa fruta fresca se transforma, es más complejo aromáticamente, entonces pues mola mucho. A mí los vinos punky me gustan mucho y estoy creando ahí un poco de pique en la gente que está siguiendo el proyecto, porque están pendientes a ver cuál es el siguiente punky que va a salir. Sí. Pero luego te dio por hacer este cambio necesario, porque es un paraje distinto, que es el Raíces, que es el que tiene Elena. Sí, este Raíces, claro, no podía ir con estas etiquetas porque no tiene sentido. Al final, Ravera con B está claro que vienen, y Ravera con V, todos vienen del mismo paraje, es la Recuoja. Aquí para que lo vean. Sí. Y este es otro rollo totalmente diferente, vamos. Esto es ya vamos al Alcalá del Júcar. Al final, que es el pueblo originario de mi madre. Y es más convencional. ¿Cómo? ¿Es un vino más convencional? No, también tiene mi esencia. Ninguno es convencional. No, pero también tiene una elaboración muy peculiar, es muy sutil, también es muy elegante. Pero lo que cambia, al final, lo que da identidad es que sea un suelo totalmente diferente y un clima diferente. Eso es lo que cambia. Que no se parece nada a Ravera. Al final este vino es mucho menos mineral, menos puro y es como que, bueno, no lo voy a describir yo. Elena, pues cuéntanos qué es lo que encuentras, porque al final eso es lo más divertido, el compartir la experiencia. Pues mira, a mí me ha hecho mucha ilusión que fuera un vino de garnacha, porque de hecho yo soy de Aragón y la garnacha es mi uva, entonces bueno, era el destino. Y es curioso porque a mí me recuerda mucho, mi familia es de la zona del Somontano de Huesca y me recuerda muchísimo ese vino a esa zona. Y es que el terreno, que también es arcilla, por lo menos la zona donde es el pueblo de mis padres, la zona, la altura, el paisaje. Yo recuerdo que estuve
hace 5 años una visita de prensa a Letour, a ver el cantero de Letour, y me acordaba muchísimo al paisaje de la zona del Somontano, que todo el mundo identifica siempre Huesca con el Pirineo, pero no, hay una parte intermedia que es ese tipo de sierra, ¿no? Sí. Entonces cuando lo pruebo digo, ostras, es que es como el vino de ahí, que es un vino un poquito más, tiene más cuerpo que lo que sería por la garnacha de Gredos o tal, menos mineral, pero tiene como más esa redondez, ¿no? Un poquito más de cuerpo sin ser demasiado pesado. Que David comentaba, ayer precisamente también estuve en el Salón de Vinos de Aragón, y los vinos de Borja son vinos con mucho grado, pero yo cuando hablaba con los productores es lo que estábamos comentando, ¿no? Digo, no dejéis que se pierda vuestra identidad, porque los vinos de Borja, por el clima y por el tipo de suelo, son así, tienen más grado y más cuerpo. Si intentáis hacer algo que no es lo que corresponde, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos, ahora me contarás, pero creo que precisamente es lo que he visto, ¿no? Que es un vino que respeta mucho, pues, el suelo donde viene. A mí me gusta mucho la arcilla, es un suelo que a veces no sé, como que pasa mal desapercibido. Como anécdota os contaré que mi abuelo, que teníamos 2 viñedos viejos, compraba siempre vino en un pueblo que está al lado, que se llama Vespen, que hay un productor que se llama Luis Oliván, que es amigo mío, que hace unos vinos similares y es un suelo de arcilla. Y mi abuelo decía que en los vinos más finos de toda la provincia de Huesca. Y es que la arcilla da esa elegancia, esa finura que otros terrenos no dan, ¿no? Y bueno, pues es un vino que yo creo que también he tenido suerte en sentido, porque yo creo que es un vino muy de otoño. La garnacha, de ese tipo de garnacha, es un vino que es súper versátil. O sea, si no sabes qué pedir en un restaurante, nunca fallas, porque yo creo que va con todo, este tipo de perfil. Y bueno, hablando de maridajes, yo la tengo previsto, en cuando acabemos voy a hacer un ternasco con setas que me dio mi suegra, y yo creo que le iría... Sí, lo hay bien. Sí, tema de vencolas de caza, es que no sé, es que va con todo. Este tipo de vino que has hecho, además es un vino que creo que puede gustarle a mucha gente, pero sin perder la personalidad, es un vino muy elegante. Entonces, bueno, si quieres tú contar algo un poquito más. Sí, a mí lo que me gustaría es un poco recalcar eso, que es su primera vendimia. Sí, que muchas veces decimos, no, es que los vinos buenos son los que tienen no sé cuántos años las plantas, que tal y que cual. Bueno, yo creo que cada vino tiene su oportunidad, y que sí, que hay viñedos súper antiguos que tenemos que respetar como patrimonio y tradición. O sea, yo soy la clara defensora de eso, pero que no podemos achacar, porque hay veces que dicen, no, es que su primera vendimia, su primera vendimia ya, y no es mejor más adelante. Digo, sí, pero es que mira, tuve un problema en la recoja, que vino un tornado, me dejó prácticamente sin producción, y esta uva estaba perfecta para elaborar. Digo, entonces, al final, ¿por qué no la vas a elaborar? Porque es nueva. Si al final yo cuido muchísimo la carga de uva. O sea, por ejemplo, este año, en la Macabeo, como ha llovido en 2 épocas ahí determinadas, lo que ha hecho es que ha sacado más racimos de los que debería. Entonces he pasado 2 veces cortando racimos de racimas que la planta tiraba, claro, porque estaba tan verde y tan potente que la planta quería sacar producción. Y yo lo que he hecho es cortarle para que al final pueda madurar la uva que yo quiero y que llegue equilibrada. Al igual que la plantación esta nueva, lo que hice fue dejarle 4 racimos contados a cada planta para que al final la planta pudiese trabajar bien. En un momento hemos exprimido a la planta y yo creo que ahí se nota. Si la planta hubiese sufrido algún tipo de estrés, la uva no estaría tan equilibrada. Porque la gracia de todo esto, que yo siempre digo, es que yo soy María de la Aguja viticultora, que a mí lo que me gusta es el campo. De hecho, ahí lo puedo corroborar, que es que mi bodega no tiene nada. Tiene una bomba, una prensa y una espaliadora. O sea, ya está. Es que realmente es una zona de trabajo diáfana, y los depósitos. Sí, muchos depósitos, eso es verdad. Lo de microvinificación... Pequeñitos, pero muchos. Sí, o sea, bueno, eso también te permite divertirte, porque en el fondo, pues, es muy divertido cuando puedes quieres hacer un ensamblaje y empiezas a probar, bueno, pues un 10% de esto con otro, y empiezas a jugar con una probeta, a ver, y encuentras por fin esa magia del alquimista, ¿no? Porque al final es el mundo del enólogo tiene mucha de ciencia, pero tiene una parte de alquimia. Sí, yo lo que pasa es que personalmente eso no lo practico, porque a mí lo que me gusta es elaborar las parcelas que sean solamente pero la misma parcela. Sí, de la misma parcela hago cosillas, pero me gusta que tengan su propia identidad. Luego sí que hay cosas que a lo mejor no me gustan y tengo que mezclarlas y a ver cómo las saco. Pero si hay vinos que entran bien, que digo, esto es esto, ya está. O sea, no... hay mucha gente, yo tengo una amiga también enóloga que hay veces que quedamos, y es la maga, porque es que se le da tan bien mezclar vinos y sacar cosas ahí que te explotan la cabeza, que eso está súper chulo,
Pero personalmente no es mi personalidad. O sea, hay gente que le gusta eso más. Yo prefiero que cada depósito sea de una cosa y que tenga su propia identidad. Sí, y bueno. aunque tenga millones de referencias, porque claro, tengo un montón de referencias. Pero bueno, a mí me gusta hasta que sean diferentes. Sí, bueno, o sea, cada añada es única, evidentemente, Sí. pero bueno, esto ya es el toque personal y es bueno, ¿no? Porque lo mejor que le puedes decir a un enólogo es que es capaz de reconocer un vino tuyo. Ah, sí. O sea, eso es, o sea, porque si son todos iguales, en fin, perdona que te lo diga, pero estás trabajando en una fábrica de vinos y el día que faltes tú, ponen otro en tu lugar y sigue apretando el mismo tornillo. Sí, sí, tal cual. O sea, y es la magia del vino. Mm. Yo como una conclusión de la armonía, es que tanto Elena como yo hemos hecho referencia a dos sabores, que son las setas, en el que estamos sacándole, sobre todo es el terroir, ¿no? Le estamos encontrando ese sentido del terreno. También por las variedades, la referencia de Los Michel es el cítrico, y al final Sí. pues son toques que recuerdan a ti, que te hacen personal y que te hacen diferente. Y me gusta utilizar la palabra epitafio, porque la aprendí haciendo enoturismo, en Legado de Orniz. Un saludo para esta gente de Toro, que disfruté muchísimo. Y Legado no tiene nada que ver ni con la muerte ni con otras historias de lúgubres, al contrario, es el resumen de la síntesis y yo creo que la síntesis de este proyecto eres tú, en el que estás poniendo, tú misma la estabas diciendo, pero es que yo ya lo he vivido y recomiendo que la gente lo pueda vivir, es visitarte, hacer posible que la visita pudiera darse una vuelta por el viñedo para entender esos terrenos que son únicos, que ese terreno además lo encontramos aquí, o sea, no está en el vino, no está porque nos podemos llenar la boca, nos podemos hablar de decir de que sí, el terroir francés, bla, bla, bla. Lo importante está que alguien llegue y diga, joder, es que tiene ese toque del terreno que me está apeteciendo tomar algo que tenga que ver con el terreno, y aquí no lo hemos hablado entre nosotros y han salido dos sabores muy característicos de estos vinos que hacen que sean únicos, y eso es muy importante. Además, yo puedo decir que vives lo disfrutas, y cuando alguien disfruta de lo que hace, lo transmite y no hay que ser muy perceptivo para darte cuenta. No hace falta estar dentro de una DO para hacer las cosas bien. La DO es muy bueno para salir fuera, pero bueno, si tienes la capacidad de hacer calidad, aquí está el caso. A mí me gustaría que pudieras tener algo para poder entrar dentro de la ruta del vino, que es una ruta muy interesante, que también aquí son un toque de atención a la ruta del vino, porque si el vino está bueno, si estamos admitiendo negocios que no tienen nada que ver con el vino, como puede ser un hotel, como puede ser una tienda, carajo, porque no estoy calificando, pero el vino es de calidad, por favor, háganle un hueco. Ahí tironcito de orejas a la ruta de la Manchuela y les tengo muchísimo aprecio y cariño. Y simplemente pues invitar a la gente a quitarse la venda, a quitarse los prejuicios, que hay grandísimos vinos fuera de las 4 R's que son maravillosas, pero hay muchos más vinos. Y qué divertido es catar, qué divertido es probar cosas diferentes y dejarse sorprender. Y si alguna vez pues cometes un error, pues bueno, pues a descorchar otra botella y ya está. Oye, pues muchísimas gracias, ha sido desde luego un placer, un honor, María, tenerte aquí, muchísimas gracias. No te voy a decir cuándo, pero vamos a volver a vernos, ya te lo aseguro que yo voy a volver. Y si puede ser, acompañado de mucha gente que te conozca y que se enamore de tus vinos, de tu pueblecito, que es bien bonito, y además está en un entorno maravilloso que tiene un montón de cosas por disfrutar, así que muchísimas gracias. Un brindis, chin chin. Venga. Por las jóvenes emprendedoras. Eso, No, María. Muchísimas gracias, María, muchas veces. Muchísimas gracias, Ron Michel, que tengo ganas de darte un abrazo, a ver si volvemos a coincidir. Muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo. Ayer te me escapaste, pero bueno. Es verdad. Habrá otra De hecho, oportunidad. estaba en el evento de las mujeres del vino, hablando de mujeres. Las mujeres del vino.
Claro, entonces había dos eventos que me llegan muy al fondo, que eran los vinos de Aragón y las mujeres del vino, y justamente coincidían en la misma tarde y tuve que multiplicarme, pero bueno, parece que es fantástico. Ayer estuve compartiendo la tarde con un montón de productoras que son más o menos tu perfil. Yo interésate, porque a lo mejor sí puedes interesarte a lo mejor hacerte la asociación, porque está chulo. Y bueno, tenemos que hacer todas un poco de piña, ¿no? Para hacernos un hueco. Yo creo que las cosas están cambiando, hay que haber más mujeres, pero todavía hay que seguir remando. Nos queda mucho todavía, la verdad. Pues ya te lo han dicho, que ande va, si hubiésemos sabido que nos íbamos a meter en este lío, ¿verdad? Pero mira, la perseverancia paga. Pues aquí está. Aquí está y bien bueno que está, por cierto. Pues chicas, salud y encantados. Muchas veces. Muchas gracias, María. Gracias. Y hasta pronto, Elena. Chao.